En esta tercera clase de la Ley 39, Ley Fundamental, como bien sabéis, vamos a seguir avanzando. Nos habíamos quedado en el bloque de los documentos con los artículos 26, 27 y 28. Bueno, habíamos visto un poquinino, pero vamos a darle una vuelta también a estos artículos. El 26 rápidamente, vamos a por él. ¿Qué son documentos públicos administrativos? Definición. Los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. ¿Cómo emiten las administraciones públicas esos documentos? Por escrito, primera idea. Segunda, a través de medios electrónicos, con un matiz. A menos que su naturaleza permita, exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Segunda idea, 26.2, requisitos. Los documentos electrónicos, ¿qué deben tener? ¿Qué deben cumplir para que se consideren válidos según el artículo 26.2? Empezamos. Primero, son 5 requisitos o elementos. Primero, información, contener, que tenga chicha, información de cualquier naturaleza, archivada en un soporte electrónico con un formato determinado, eso sí, susceptible de identificación y de tratamiento diferenciado. Segundo, segunda idea, disponer de esos datos de identificación que permiten individualizar el documento. Eso sí, sin perjuicio del expediente, que es un conjunto de documentos, por lo tanto, sin perjuicio de su posible incorporación en un expediente administrativo, expediente que se encuentra regulado en el artículo 70 y que veremos próximamente. Tercero, la referencia temporal que deben incorporar del momento en que han sido esos documentos emitidos. Y además, fundamental, incorporar los denominados que os puse el anexo primero, los metadatos mínimos exigidos y además también contener o incorporar las firmas electrónicas de acuerdo con lo que se prevé en la normativa vigente. De tal forma que se consideran válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos que os he marcado en las 5 letras anteriores, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. Uno de los requisitos era, el último, el de la letra E, el tema de la firma electrónica. Sin embargo, hay una excepción. No requieren de firma electrónica aquellos documentos electrónicos que emite la Administración y que se publiquen única y exclusivamente con carácter informativo, ni tampoco aquellos documentos que no formen parte de un expediente. Ya os digo, artículo 70, estudiaremos el expediente y lo que forma y lo que no forma parte. Eso sí, con un en todo caso, aún en estos supuestos, será necesario identificar de dónde ha salido el origen de esos documentos. Una vez visto el 26, repasado, porque enlazo con la clase anterior, la última parte, nos vamos al 27 con las copias. Son lo que regula el artículo 27, los requisitos de validez y de eficacia de las mismas. De tal forma que empezamos un poquito y ahora vamos a ver cada una de las situaciones que pueden darse en este caso. Cada administración pública es la competente, autónomamente, de determinar los órganos que tienen atribuidas esas competencias de expedir copias auténticas, ya sean documentos públicos administrativos o bien privados. A continuación, varias normas. La primera, las copias auténticas de documentos privados, esta segunda posibilidad, surten solo, única y exclusivamente efectos administrativos. Segunda norma importante, las copias auténticas que realiza una administración pública valen para las demás, tendrán validez en el resto de administraciones públicas. Y seguimos adelante y nos marca que la AGE, las comunidades autónomas, las entidades locales, podrán realizar copias auténticas de dos formas, mediante funcionario habilitado o bien 41 y 42 de la Ley 40, complementando el artículo 27 de la 39, mediante lo que se denomina actuación administrativa automatizada. Además, es evidente, ya lo hemos estudiado, se debe mantener actualizado un registro, un sistema paralelo equivalente, donde van a constar los funcionarios habilitados para expedir estas copias auténticas. Ese registro o sistema equivalente tiene que ser plenamente interoperable, tiene que estar conectado con el resto de administraciones públicas para una idea, que es comprobar la validez de esa habilitación. Y ya vimos en el artículo 12, igual aquí, en este registro, en ese sistema, como mínimo, constarán los funcionarios que presten esos servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros, funcionarios a los que se asigna un montón de tareas en la Ley 39 y también en el Reglamento de Administración Electrónica. Bueno, avanzamos con el artículo 27 y tenemos el 27.2. ¿Qué es o qué tendrá la consideración de copia auténtica tanto de un documento público administrativo como de un documento privado? Aquí lo tenéis a continuación. Aquellas que se realiza independientemente de cuál sea su soporte, por los órganos de las administraciones públicas competentes, en las que además quede constatada o garantizada dos ideas.
la identidad del órgano que ha llevado a cabo o que ha realizado esa copia y el contenido, que tiene que ser fiel, exacto e íntegro. De tal forma que las copias auténticas, ya veremos ahora cómo se consiguen, pero tendrán la misma validez, la misma eficacia que los documentos de carácter original, que los originales. Y seguimos avanzando en este estudio para, digamos, enlazar ideas, y tenemos el punto 3 del artículo 27, que nos marca qué ha de contener, qué ha de respetar ese documento, ese sistema, para garantizar estas dos ideas, la identidad y el contenido. Bueno, pues para garantizar la identidad y el contenido de copias electrónicas, o bien también que aquí aparecen los dos sistemas, o en papel, y por lo tanto que tienen esa naturaleza de copia auténtica y por lo tanto la misma validez y eficacia que el original, la administración pública, las diferentes existentes en nuestro ordenamiento, tienen que ajustarse, tienen que respetar el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El segundo, el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, y además las normas técnicas que a tal efecto se han ido dictando en su desarrollo. Pero es que además de ENI o ENI y el ENS y las normas técnicas, se marcan 4 reglas. 4 reglas que lo que hacen son combinar, para que quede bien claro, papel y electrónico según los casos. 4 posibilidades que se dan en 4 letras. Empezamos con la A. Vamos allá. Copia electrónica de un documento, copia electrónica, como os digo, de un documento electrónico original, o también copia de otra copia electrónica auténtica, independientemente de que exista o no cambio de formato. A la pregunta, ¿qué deben incluir? Pues eso, para que tengan el empaque, deben incluir los metadatos, esos que ya os digo, os apunté en el anexo, que acrediten su condición de copia y que además se vean, se puede comprobar o visualizar en el momento de consultar el documento. Por lo tanto, copias electrónicas de documento electrónico original o de otra copia electrónica auténtica, metadatos. Metadatos que acrediten que son copias, su condición, y que además se visualicen. Seguimos avanzando en segundo lugar y tenemos letra B, la segunda posibilidad. Copias electrónicas, esto es, nos remitimos a otro artículo de la ley, el 16, ya sabéis, con el tema de la digitalización. Copias electrónicas de documentos, entre otros supuestos, pero el 16 estaría aquí como posibilidad. Bueno, pues copias electrónicas de documentos en papel, o bien en otro tipo de soporte que no sea electrónico y que sea susceptible de ser digitalizado, pues eso, requerirán que ese documento haya sido digitalizado, pero otra vez aparecen por aquí los metadatos con un debe, con una obligación legal, y además deberán incluir esas copias, los metadatos, la misma coletilla que el apartado A. Los metadatos que acrediten la condición de copia y que se visualicen en el momento de consultar el documento. Siguiente idea, nos marca, ya os digo que a este artículo, al 27, se remitía al artículo 16 con el registro, que lo que hace el funcionario de asistencia en materia de registro es hacer una copia auténtica digitalizando el original que yo me llevo normalmente. Bueno, pues la idea, aquí nos manda el 16 al 27, es ¿qué es digitalización? Bueno, pues digitalización es aquel proceso tecnológico que lo que hace o lo que permite es convertir un documento en soporte papel o en otro soporte que no sea electrónico, y ahora convertimos, en un fichero electrónico que contiene la imagen con 3 características del documento: codificada, fiel e íntegra. Seguimos avanzando. Vamos otra vez a mezclar papel y electrónico. Vamos a la letra C. Las copias en soporte papel de documentos electrónicos, ¿qué requieren? Bueno, pues primero, y se repite otra vez la misma idea de que figure ahí, que figure la condición de copia y además que contenga un código que se genere electrónicamente, un sistema que nos permita comprobar si está en los archivos ese papel, u otro sistema de verificación que lo que permite es contrastar la autenticidad de esa copia con el código seguro, esa copia con ese código generado electrónicamente a ese sistema de verificación. Lo que se hace cuando se lleva en papel es comprobar que ese numerito, ese código, es el que coincide al meter el código en la sede electrónica de la administración emisor, del organismo emisor. Pues aquí lo tenéis. Ya os digo que permitirá contrastar, garantizar, verificar la autenticidad de la copia accediendo a esos archivos electrónicos de organismo público, órgano emisor. Y nos vamos a la última, que, bueno, os puedo poner como ejemplo el tema de los archivos históricos. Esta es menos utilizada en la práctica y esta no la he visto preguntada. La verdad es que la letra D es un auténtico galimatías, es una auténtica frase rebuscada. Y como ejemplo os pongo pues esto, los documentos históricos de hace un montón de tiempo, de siglos precedentes, que están evidentemente encerrados en el Archivo Nacional,
pero no se dan las copias, no se hacen las copias, no se sacan a fotocopiar, no se digitalizan constantemente, sino que se han previamente digitalizado y están guardaditas en un sitio, bueno, pues cerrado, con la temperatura adecuada, y me dan la copia de esa previa digitalización o me dejan verlo en el ordenador con la puesta en manifiesto, con la manifestación de la misma por sistemas electrónicos. Eso sería la idea. Y aquí, si veis o tocáis ese tema, ese ejemplo, lo veis. Copias en soporte papel de documentos originales que a su vez se hubieran emitido en ese soporte, se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico previamente digitalizado que se encuentra en poder de la administración, de los órganos competentes, o bien mediante una puesta de manifiesto electrónico conteniendo copia auténtica del documento original. Es decir, el original le tenemos guardado, llevamos a cabo la copia con la digitalización y hacemos copias de esa digitalización previa. Como os digo, esta no la he visto preguntada, la letra D no la he visto en ningún sitio, las otras sí que las he visto en exámenes de la autónoma, que son preguntas bastante complicadillas las que ponen en la UAM. Bueno, seguimos adelante y nos marca a continuación que a estos efectos, para lo que os he comentado, las administraciones van a hacer públicos a través de la sede electrónica que toque competente los códigos seguros de verificación o otros sistemas de verificación que han ido utilizando. Bueno, terminadas las 4 letras, combinándolo con el esquema nacional de interoperabilidad, de seguridad y el resto de requisitos, nos vamos al punto 4. Punto 4, cuidado, esto sí que lo he visto preguntadas bastantes veces, es un plazo, son las copias de los 15 días. Bueno, vamos a ello. Vamos a ver cuándo lo puedo pedir, a quién lo puedo pedir, la copia, y cuándo me la tienen que emitir. Con algunas excepciones, eso sí. Vamos allá. Punto 4 del artículo 27. Los interesados pueden solicitar la expedición de copias auténticas de los documentos públicos de carácter administrativo que hayan emitido las administraciones públicas. A la pregunta, ¿en qué momento puedo yo solicitar esa expedición? En cualquier momento, no hay plazo. ¿Y a quién debes dirigir esa solicitud de la expedición de copia? Al órgano que ha emitido el documento original, que emitió en su día el documento original. Y ahora vamos al momento en que me lo deben emitir desde que se recibe. Lo tenéis a continuación, debiendo expedirse en el plazo de 15 días que se van a contar, que se van a computar desde que se recibe la solicitud en el registro electrónico de la administración del organismo competente. Bueno, hay excepción, como os he adelantado, con las excepciones que prevé la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Además, nos marca a continuación que además de lo anterior, que yo os digo en rojito porque es pregunta de examen, asimismo, las administraciones tienen la obligación de expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento que lleven los interesados, que presenten los interesados en papel, en la línea que hemos estudiado ya en artículos precedentes y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. Bueno, hemos pasado lo peor del artículo 27, que de lejos y para mí es el artículo de los más complicados. Por ello os he puesto, bueno, pues algún ejemplito, alguna historia para entenderlo. Cualquier pregunta me comentáis sobre el tema y me voy al punto 5. Queda poco, como os digo. Punto 5 del 27. Cuando las administraciones, cualquiera de ellas, expidan copias auténticas de carácter electrónico, la idea es que tienen que cumplir un requisito. Deben quedar expresamente así marcado o así indicado, copia auténtica electrónica, en el documento de copia. Y segundo, la idea es que todo lo que hemos visto aquí es la regla general o las reglas generales, pero la expedición de copias auténticas de documentos notariales, de documentos públicos registrales, de documentos que sean de la Administración de Justicia, judiciales y también todos aquellos de los boletines, de los diarios de carácter oficial, nos dice que se regirán no por aquí, sino por la legislación concreta, por la legislación específica. Bueno, seguimos adelante. Aquí tenéis la verificación, el código de documento, bueno, todo lo que os he ido mostrando con un ejemplo, una captura de pantalla. Y me voy al último, el último artículo, perdón, el 28 de la terna de los documentos. Sin duda, y para mí, el más interesante. De tal forma que el 28 se denomina o lleva por rúbrica documentos aportados por los interesados en el procedimiento administrativo. Pero realmente de lo que os ocupa este artículo, además de una regla general, es de decirnos cuándo ya no vamos a tener que aportar. Que, por cierto, se repite en el artículo 53, que es el de los derechos del interesado. Parte de este artículo se repite, parte de los derechos que contiene. Bueno, vamos a estudiarlo. Artículo 28.1 y además enlaza con protección de datos. Bueno, 28.1. Los interesados deberán aportar al expediente, al procedimiento de perogrullo, los datos, los documentos que exijan las administraciones públicas, eso sí,
siempre de acuerdo con la normativa, siempre de acuerdo con la ley en sentido amplio que se aplique. Y además del deberán que os he marcado porque la ley lo exige, evidentemente los interesados pueden aportar para ganar, para que se le estime, para conseguir una responsabilidad patrimonial, pueden aportar, como os digo, cualquier otro documento que crean o estimen convenientes para su defensa o por conseguir las alegaciones que pretenden. Una vez vista esta regla general facilita, nos vamos a los casos en que no se van a aportar documentos. Vamos al primero, fundamental. Es, digamos, uno de los objetivos que pretende esta ley. Los interesados tienen derecho a no aportar, a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración que está llevando el expediente, de la denominada administración actuante, pero no solamente eso ya lo marcaba la ley 3092, ahora va más allá. También tenemos derecho a no aportar a aquellos que se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaboradas por cualquier otra administración. No nos quedamos con la actuante, sino que podemos pedirle a las demás. La administración actuante, por lo tanto, puede consultar esos datos, esos documentos, puede recabar, pedirlos, esos documentos, con una idea que viene, como os digo, de los principios de la protección de datos. Ahora ya no es necesario consentir, porque de acuerdo con la ley, la licitud, el porqué de manejar los datos, de tratarlos, de gestionarlos, de poder guardarlos o hacer lo que queramos con ellos a nivel protección de datos, puede estar legitimada con el consentimiento u otras causas, que es lo que tiene la administración pública, esa obligación legal, ese interés público. Por lo tanto, ahora ya no aparece consentimiento, se ha cambiado, se ha modificado en este precepto y aparece salvo, puedo recabar, puedo consultar, salvo que el interesado se oponga a ello, se opusiera a ello. Y además hay una idea fundamental: no cabe la oposición cuando la aportación de ese documento se está exigiendo, se va a utilizar potestades sancionadoras o bien de inspección de la administración. Seguimos avanzando con esta idea y tenemos ¿y dónde? O mejor dicho, ¿y cómo? ¿Con qué sistema se recaba? Lo tenéis a continuación. Las administraciones públicas deben pedir recabar esos documentos electrónicamente a otras administraciones a través de las redes corporativas o bien mediante lo que se denomina la consulta a la plataforma de intermediación de datos, plataforma o bien otros sistemas que se creen que se habiliten para, digamos, ese cruce de datos, ese cruce de documentos que tiene que existir para que yo no presente ese documento. Bueno, os pongo aquí un vídeo, un enlace con un vídeo explicativo de cómo funciona, pero me voy a la chicha de la ley. Y tenemos un plazo, porque nos marca que cuando se trate de lo que estás pidiendo, de informes preceptivos, es decir, obligatorio pedirlos, obligatorio que conste, y además que ya se hayan elaborado, ya se hayan llevado a cabo por un órgano administrativo que es diferente al que está llevando la carpeta o tramitando el procedimiento. Bueno, pues marca una norma legal, una norma a tiempo. Deben ser remitidos a esa administración que lo pide, que lo recaba, desde la solicitud en el plazo de 10 días. 10 días, como os digo, a contar desde que se solicita. Ahora bien, digamos que la idea es que nos quedamos sin nada, porque cumplido este plazo, se informará al interesado de que ya hemos pasado los 10 días, puede aportar este informe o bien esperar a que se remite más tarde por el órgano competente. Bueno, seguimos con los casos de no. Y tenemos a continuación 28.3, el siguiente. Las administraciones públicas, y además ya lo hemos hecho constar con el artículo 16, presentas el de registro, presentas el original y luego ya la administración digitaliza en uno de los casos. Bueno, pueden darse más, pero esa sería la idea. Punto 3 del 28. La administración pública no va a exigir a los interesados presentar documentos originales. Eso sí, salvo que excepcionalmente la ley reguladora, la normativa reguladora, marque excepcionalmente lo contrario. Bueno, seguimos con los noes, el tercero que tenemos en este precepto, y tenemos que las administraciones tampoco requerirán a los interesados en el expediente datos o documentos que no exija la normativa. Es decir, tiene que haber un fundamento, una base, un sustento legal, no porque quieras. Y la cuarta, y la que tiene también que ver con la plataforma, con el tema electrónico, con la protección de datos, vamos a ella. Cuarto caso, tampoco requerirán aquellos que ya hayan sido aportados con carácter previo anteriormente por el interesado a cualquier administración se trate de la que se trate a nivel territorial. Además, nos marca que en este caso tenemos que hacer deberes. A estos efectos, para conseguirlo, el interesado debe, es una obligación, marcar o indicar a la administración
dos cosas: en qué momento lo ha presentado y ante qué órgano administrativo lo presentó. Y entonces las administraciones públicas se ponen a ello y empiezan a requerirlo, debiendo las administraciones recabarlo electrónicamente. Es la misma expresión que nos ha utilizado antes en el primero de los casos: recabarlos electrónicamente a través de las redes corporativas, a través de la consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos que se habiliten para, digamos, este tráfico de documentos. Eso sí, en este caso también, salvo que conste la oposición expresa del interesado, o aquí mete también la posibilidad del consentimiento expreso para datos, categorías especiales de datos, o la ley especial aplicable al caso requiere el consentimiento expreso. Eso sí, también en este caso recula, porque eso sí, adverbio, excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran conseguirlo, no consiguieran recabar esos documentos que no puedo pedir al interesado, en ese momento, ahora ya no, ahora no ha habido éxito, podrán solicitar nuevamente al interesado que los aporten. Con lo cual, al final, ya os digo que esta ley no vincula, esta ley es una ley que deja abierto el tema de requerir de nuevo. Podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. Bueno, la palabra excepcionalmente aparece en el punto 3, pero también aparece, bueno, no excepcionalmente como adverbio, pero sí excepcional, y vuelve a aparecer no solamente en el 4 excepcional, sino en el 5 otra vez excepcionalmente. Tenedlo en cuenta porque en algunas preguntas test lo de excepcional, en todo caso y demás, se lleva mucho. Bueno, vamos al punto 4. Nos marca el punto 4, después de todo lo anterior, que cuando con carácter excepcional la administración solicitara a ese interesado un documento original, su presentación, y estuviera a formato papel, el interesado, la idea es que tiene una obligación, deberá obtener una copia auténtica de acuerdo con los requisitos que hemos visto en el artículo anterior, en el 27, previamente a su presentación electrónica. Y además, como también hemos visto en el 27 como regla básica, la copia electrónica reflejará expresamente esa circunstancia de soy copia. Bueno, eso sería lo primero, bueno, pues enlazando también con el 27 y otros artículos que ya hemos visto. Vamos al punto 5. Ya os digo, lo encabeza el adverbio excepcionalmente. Excepcionalmente, cuando la importancia, el empaque, la relevancia del documento lo exija, o bien tenga dudas derivadas de la calidad de la copia del órgano administrativo, bueno, pues en estos dos casos, relevancia, importancia o dudas, no me fío, las administraciones podrán solicitar, eso sí, motivadamente, el cotejo de esas copias aportadas por el interesado, para lo que tienen esa facultad, esa potestad de requerir exhibir el documento o la información original. Seguimos adelante y nos marca a continuación que las copias que aporten, en este caso, a los interesados desde fuera al procedimiento administrativo, van a valer, van a tener eficacia solo en el ámbito de actividad que tengan o que tienen las administraciones públicas. Y además nos marca también que serán los interesados, cuando presentan documentos, quienes se responsabilizarán, apencarán con la responsabilidad derivada de la veracidad de los mismos. Bueno, pues con esto hemos terminado el bloque documentos. 26 originales, 27 copias, 28 documentos que tienen o, como os he dicho, no tienen ya que presentar los interesados. Seguimos avanzando en otro bloque que es fundamental para no solamente exámenes test, sino también para supuestos prácticos, para contar, para computar. En este caso, engloban los artículos, la materia engloba los artículos 29 a 33. Bueno, os pongo por aquí el guión que voy a seguir. Vamos a ver en primer lugar el carácter obligatorio para todos, administración e interesados. Vamos a ver cómo se computa por horas, días, meses, años. También vamos a ver unas reglas complementarias, el régimen jurídico del calendario, bueno, y también un tema de organización del tiempo. Vamos a ver el cómputo en los registros. Este artículo, el 31, es bastante preguntado. La ampliación y la reducción, es decir, la tramitación de urgencia, por último, de los artículos 32-33. Vamos a este bloque. Empezamos con el 29. Encabeza este bloque un artículo que marca la obligatoriedad para todo lo que se mueve en el procedimiento. Los términos y plazos que la ley 39 marca o que establecen otras leyes obligan, por una parte, autoridades y personal que estén al servicio de las administraciones públicas, las competentes para tramitar, esos expedientes, y por otra parte, y evidentemente, a los interesados en esos asuntos. Segundo, aquí viene un artículo básico y fundamental. Fundamental por lo que os he, digamos, dividido la materia con diferentes apartados. Vamos al 30, que lleva por rúbrica cómputo de plazos.
que lo vamos a relacionar en uno de los apartados con el 31. 36, 31, 3. Vamos a hacer ahí una mezcla, una contraposición. Bueno, pues vamos a ello. Plazo por horas. La primera, no es muy habitual, pero bueno, puede que en el futuro lo sea. Viene Europa, según algunos autores. Bueno, la idea, el plazo por horas, es que tenemos que sabernos varias normas. La primera, salvo que la ley o el derecho de la Unión Europea marque lo contrario, disponga otro tipo de cómputo, cuando los plazos vengan marcados o señalados por hora, ¿cómo se entiende que son? Se entiende que son horas hábiles. ¿Y qué son horas hábiles? Bueno, pues aquí lo tenéis. A continuación, son hábiles todas las horas del día que incluye o que forma parte de un día hábil de lunes a viernes, cualquiera que sea el momento. Siguiente idea. ¿Y cómo? Segunda norma. ¿Y cómo se computan o se cuentan? Bueno, pues los plazos por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto hasta la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación. Se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde ese momento, notificación o publicación del acto. Y además, fundamental y en negativo, no puede sobrepasar, no puede tener una duración superior a 24 horas. De tal forma que en la ley 40, en los órganos colegiados, tenemos 2 días como consecuencia de que era superior el plazo, bueno, que inicialmente marcaba 48 a las 24. Por lo tanto, se transpone a días, se expresa en días. Tenemos, por lo tanto, las horas. Vamos al siguiente. El siguiente es súper habitual en derecho administrativo. Plazo de subsanación, plazo de alegaciones, plazo de prueba. Vamos a ello. Vamos a los plazos por días, marcándolo también con varias normas. Primera norma, empieza igual que las horas. Siempre que por ley o derecho de la Unión no se establezca lo contrario, no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se marquen por días así, a secas, sin coletilla, sin apellido, se entiende que estos días, 10, 15, son hábiles. ¿Qué supone ello? Bueno, pues que se excluyen del cómputo de nuestro calendario a la hora de contar y saber cuándo vence sábados, domingos y aquellos que sean declarados festivos. ¿Podría haber un plazo natural de días con la coletilla natural y contar todos? Así es. De tal forma que cuando los plazos se marquen o se señalen por días naturales, porque así lo determine una ley, o bien porque así lo señale, lo marque el derecho de la Unión, tiene que hacerse constar como requisito para la transparencia, para que el ciudadano lo sepa, el interesado lo conozca, se hará constar en las correspondientes notificaciones. Con lo cual, ley, derecho de la Unión y además lo pones. Tercera idea con relación a estos plazos en días. ¿Desde qué momento se computan o se cuentan? Evidentemente, los plazos que se expresen en días se cuentan a partir del día siguiente, desde los 3 momentos que podríamos contar, es decir, desde la notificación, desde la publicación, o bien venimos del bloque silencio, o bien desde que se produce estimación, o bien carácter negativo o desestimación del silencio. Desde la notificación, desde la publicación, desde el silencio, se cuentan a partir del día siguiente. Bueno, una vez que hemos visto las horas y hemos visto los días, nos vamos a otro plazo, el punto 4 de este precepto, que se ocupa del plazo por meses o por años. El plazo por meses es fundamental en nuestro derecho con el tema de recurso de alzada y recurso de reposición, los recursos administrativos ordinarios. Bueno, pues vamos a ello, vamos a ver las normas, vamos a ver qué día empieza y qué día termina, que esto por fin se ha aclarado, que fue objeto de Tribunal Supremo, de interés casacional, de recurso de casación. Bueno, pues vamos a ello. Si el plazo se marcara, ya os digo, ejemplo fundamental, en la alzada, la reposición, en meses o bien en años, se computan estos plazos a partir del día siguiente de los 3 factores que pueden permitir este plazo, que pueden abrirlo. Es decir, a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación, la publicación o bien desde el silencio estimatorio o desestimatorio. A partir del día siguiente no había traído nunca ningún problema. Sin embargo, el día que vencía sí que había interpretaciones judiciales diferentes. Y aquí ya, bueno, pues directamente se pone fin a este dilema. El plazo concluye, el plazo vence o termina en número el mismo día en que se produce la notificación, la publicación o el silencio administrativo. Eso sí, los 3 factores, pero correspondientes al mes o bien al año del vencimiento. Con lo cual, si hoy es 4 de octubre, mañana sería el primer día, 5 de octubre, y el último día, si es un mes, sería el 4 de noviembre. 4 de noviembre, último día, siempre que fuera hábil, siempre que no fuera sábado, domingo o festivo. Bueno, seguimos avanzando en estas normas y tenemos otra más, porque claro, es posible
que me notifiquen o que publiquen el 30 de enero. No tenemos un día equivalente a ese numerito 30 en el mes siguiente, si es un mes. La norma que nos aclara la tenéis a continuación. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que empieza el cómputo, de acuerdo con el ejemplo que os he puesto, se entiende que el plazo termina, expira, vence el último día del mes. En nuestro caso, por lo tanto, el 28 o 29 de febrero si es bisiesto. Dos normas más antes de regular el calendario. Cuando el último día del plazo sea inhábil, ¿qué ocurre? Bueno, de toda la vida se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Evidentemente, si el plazo es por días sin apellido, hábiles, no puede darse esta posibilidad, pero sí que puede darse si contando los 10 días naturales, cae el último en sábado, domingo festivo, se pasa el lunes y evidentemente puede darse si el 4 de noviembre, que os he puesto como ejemplo, es decir, el tema meses, cayera en sábado, domingo festivo. Se pasaría al día siguiente hábil, al primer día siguiente hábil. Y ahora me voy al 30.6. Quiero que os quedéis con este artículo, con este numerito, porque luego en el 31.3 va a decir que en registro electrónico no se aplica. Bueno, os cuento. Nos marca el 30.6 que cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en el que tenga residencia, empadronamiento el interesado, e inhábil en la sede donde esté situado el órgano administrativo, la administración, o bien a la inversa, se va a considerar para la seguridad jurídica inhábil en todo caso. Es decir, que si yo vivo en un municipio en el que es fiesta el 15 de mayo, pero están tramitando conmigo como interesado un expediente en el que sitio, territorio, órgano administrativo, administración no es fiesta ese día, bueno, pues a mí no me contará, siempre que, ya os digo, esté en este artículo y no en el 31.3. Si tengo 10 días hábiles para subsanar, ese día de fiesta en mi localidad, en mi empadronamiento, no me cuenta, es inhábil. Bueno, sigo avanzando, ya os digo, quedaos con el 30.6 que luego va a haber eso no se aplica. Bueno, me voy al calendario, punto 7 del artículo 30, y nos marca que la AGE y las comunidades autónomas tienen que, bueno, pues con sujeción además al calendario que publique el Ministerio competente en materia de trabajo, con sujeción al calendario laboral oficial, deben fijar en su ámbito territorial respectivo un calendario de días inhábiles a los efectos de la llevanza de los expedientes, a los efectos del cómputo de plazos. ¿Y dónde están entonces los días inhábiles a efectos de los municipios de las entidades locales? En el de la comunidad, porque a continuación tenéis que el calendario que se aprueba por las comunidades tiene que integrar o comprender los días inhábiles de las entidades locales correspondientes a los municipios dentro de la comunidad autónoma, dentro de su ámbito territorial. Bueno, seguimos avanzando porque no solamente debe fijarse, sino por transparencia para el conocimiento general publicarse y además antes de un momento. Lo tenéis en el punto siguiente. Ese calendario tiene que publicarse antes del comienzo de cada año en el boletín o diario oficial que corresponda. Esto además de en otros medios que garanticen su conocimiento general. Y por último, el punto 8, que va del tema organizativo, el sábado es inhábil, pero no por ello tienen que cerrar los centros de trabajo. Bueno, pues esa es la idea. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos del cómputo, a efectos de cómputo de contabilización de plazos, no determina, no marca, no es paralelo al funcionamiento de los centros de trabajo, a la organización de los tiempos, a los horarios y al régimen de jornada. Esto va en una línea paralela con el tema estructural o organizativo de la entidad. Bueno, una vez visto el 30, ya os digo, horas, días, meses, años, reglas generales, calendario y el tema de la organización que es independiente, nos vamos ahora al artículo 31. Os destaco el 31.2, que es muy preguntado. Bueno, vamos al 31. La idea es que cada administración pública tiene una obligación, publicar los días, publicar además el horario en el que van a estar abiertas las oficinas, esas oficinas de asistencia, esos funcionarios haciendo su labor, que están abiertas las oficinas que prestan asistencia para la presentación electrónica de documentos, de tal forma que se garantiza un derecho fundamental así, que es el derecho de los interesados a la asistencia en el uso de los medios electrónicos que vimos en el artículo, vimos para los capaces en el artículo 13, en el artículo 12 y demás. Sigo avanzando, 31.3. 31.2, antes de nada. Vamos allá. El registro electrónico, ¿cómo se rige a efectos del cómputo de plazos? Bueno, pues la idea es que se rige solo y exclusivamente por la fecha, por la hora oficial que marque la sede electrónica de acceso, que además esa sede debe garantizar las medidas de seguridad precisas
para la integridad y además encontrarlo bien, claramente, visible, figurar de forma accesible y de forma visible, accesible y de forma visible. Con estas características, la fecha, la hora ahí puesta bien en la sede con seguridad. Seguimos adelante con los colores. Os he marcado 3 reglas porque el funcionamiento del registro electrónico, ¿cómo se rige? ¿Qué 3 reglas delimitan su trabajo? Bueno, primero, para los de fuera, para los interesados, permite la presentación de documentos todos los días, 24 horas. No cierra. Por lo tanto, en cualquier momento, incluyendo sábado, domingo, festivo, el que quieras. Ahora bien, dentro está la administración y tiene que ver si se ha presentado dentro del plazo marcado por la ley. Regla B. A los efectos del cómputo de plazo que se fije en días hábiles y en lo que se refiere en general al cumplimiento de los plazos, la presentación en día inhábil, cuidado, se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Eso sí, con un salvo que una norma permita, posibilite de forma expresa, de forma concreta, la recepción en día inhábil. Eso sí, en el orden de presentación, en el orden de registro, sábado, domingo, lunes, ha de guardarse, aunque todos tengan al final la primera hora del lunes como referencia, ha de guardarse un orden. Podría haber sido esta frase muy facilita, esta norma muy facilita, por orden de entrada, pero se pone esta frase que es un poco, bueno, pues eso, que hace una subordinada de la subordinada. Tenemos los documentos, se consideran presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueran en el día inhábil, es decir, el sábado a las 10 de la mañana antes que el sábado a las 4 de la tarde. Segunda idea, los documentos presentados en el día inhábil se entienden anteriores a los que lo fueran en el primer día hábil posterior. Por lo tanto, todo por orden de fecha, todo bien ordenadito por si acaso hay un caso en el que estamos compitiendo temas de concurrencia competitiva. Bueno, y ahora la idea de la letra C es diferente. Es marcar en conexión con un bloque, artículos 21 y siguientes que ya hemos estudiado de la ley, el tema de el momento en el que el crono se pulsa, en el momento en el que empieza a contar el partido, el reloj. Bueno, pues esto es lo que tenéis en la letra C. El inicio del cómputo de los plazos que tienen que cumplir la administración, en este caso obligación de la administración de resolver y notificar dentro del plazo, viene determinado, como bien sabemos, y también de acuerdo con el 21, por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración o organismo de perogrullo. Y además nos marca el tema de comunicar. En todo caso, con esa expresión, tanto la fecha como la hora efectiva concreta del inicio de ese reloj, de ese crono, de ese cómputo, tiene que ser comunicada a aquella persona, aquel interesado que presenta el documento. Y ahora terminamos el 31, os he puesto de relieve antes que iba a haber una contraposición 31, 3, 36, vamos a verlo. Nos dice el punto 3 de este precepto que la sede electrónica determinará, atendiendo al ámbito en el que ejerce sus competencias y siempre de acuerdo con el calendario que acabamos de estudiar en el 7 del artículo 30, los días que se consideran inhábiles. Y este, que además tiene que estar lugar visible, accesible, con las medidas de seguridad oportuna, es el único calendario de días inhábiles que se va a aplicar, que se va a tener en cuenta para el cómputo de plazos en los registros electrónicos. Y en este caso no va a ser de aplicación, vives en Madrid, el 15 de mayo es fiesta, no va a ser de aplicación lo marcado en el 30.6, lo cual ha sido, bueno, pues criticado por algunos autores teniendo en cuenta que se intenta fomentar todo lo que es la presentación y la administración electrónica. Bueno, una vez vistos los artículos 29, 30 y 31 que marcan reglas generales, ahora nos vamos a ampliar o a reducir. Nos vamos a ocupar de los artículos 32 y 33. Os recuerdo, estudiamos en clases anteriores el 23 con la ampliación del plazo máximo para resolver. Dijimos que era lo que se podía ampliar otro tanto más de lo que teníamos inicialmente. Y vimos un montón de características no recurribles, se tiene que notificar, se tiene que motivar, es excepcional. Bueno, pues ahora vamos a ver los plazos concretos de subsanación, alegaciones, trámite de audiencia que se pueden ampliar. Bueno, vamos a ver en primer lugar el punto 1, que es la regla general de la ampliación, 32.1 que marca lo siguiente. La administración puede conceder bien por sí misma de oficio o bien a petición de los interesados una ampliación de los plazos que marquen las leyes, las normas. Eso sí, en este caso la diferencia no es otro tanto más, sino que no exceda de la mitad, del marcado. ¿Cuándo? ¿Con qué circunstancias? ¿Con qué motivación? Si las circunstancias lo aconsejan y además no se perjudican los derechos, los intereses de terceros.
¿Hay alguna excepción? Salvo que un artículo, una norma, un precepto establezca lo contrario. Ejemplo de la ley 39, la subsanación, que es verdad que nos marca el 68, 10 días, ampliables a 5, salvo procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, que sería el salvo el precepto en contrario que tenéis aquí. Además, requisito, el acuerdo de ampliación debe ser obligatoriamente notificado a los interesados. Seguimos adelante con una norma 2 que tiene diferencias con relación a la anterior y que tiene como espíritu, bueno, pues temas que se complican porque tiene el extranjero por medio. Oficinas diplomáticas, consulares, trámites en el extranjero, residente en el extranjero. Bueno, esta es la idea. La idea cambia porque aquí se aplicará en todo caso y el tiempo máximo permitido, a diferencia del punto 1. De tal forma que la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplica en todo caso, se tiene que aplicar en todo caso tres procedimientos, tres tipos, pero con ese espíritu de extranjero. Procedimientos tramitados, misiones diplomáticas, oficinas consulares. Aquellos procedimientos que se tramiten, se sustancien aquí en el interior, en España, pero exijan algún trámite complementar el mismo en el extranjero, fuera de España, o bien, en la misma idea que os he contado, que intervengan interesados que residen fuera de España. Se entiende que hay dificultad y por eso se establece esa norma. Bien, tercera idea, requisito en cualquier caso, norma prohibitiva si queréis. Tanto la petición de los interesados sobre esta ampliación como la decisión de la administración sobre el tema tienen que producirse siempre y en todo caso antes de que hubiera pasado el plazo inicial, antes del vencimiento del plazo en el que estemos. De tal forma que nos marca en negativo una prohibición. En ningún caso, jamás puede ser ampliado, puede ser objeto de ampliación un plazo que ya esté vencido, que ya hayan pasado esos 10 días. Bien, cabe recurso contra esto. Todo lo que tenga que ver con tiempos, el 23 con la ampliación del plazo general, el 32 con la ampliación del plazo concreto, el 33 con la tramitación de urgencia, el acuerdo en sí no es recurrible, no es susceptible de recurso. De tal forma que aquí lo tenéis, también muy de pregunta de examen, los acuerdos sobre ampliación de plazos o a la inversa, los que denieguen a aquellos que ha pedido el interesado, no van a ser recurribles, eso sí, con una coletilla, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución final del expediente del procedimiento. Bueno, aquí os destaco que no es susceptible del recurso y que no se puede pedir ni tampoco se puede conceder una vez que ya haya vencido. Tenemos a continuación problemas que pueden surgir con los sistemas electrónicos, con las aplicaciones, incidencias técnicas. Uno a pequeño nivel y otro ciberincidente. Bueno, este precepto, el punto 5 del artículo 32, se añade así directamente, se mete nuevo por un Real Decreto Ley 6/2022. Ahí lo tenéis, 29 de marzo, que es consecuencia de la guerra de Ucrania, que comienza la guerra de Ucrania. Bueno, vamos al punto 4. La idea es, os entiende, chiquitina. Una incidencia técnica imposibilite un funcionamiento normal de la aplicación del sistema que estemos utilizando y hasta que el problema se solvente, con un podrá, los 2, el 4 y el 5 son facultades, son podrá, no deberás. Bueno, por la administración podrá determinar una ampliación, eso sí, del plazo no vencido y entonces formalmente tiene que hacer algo, tiene que cumplir una obligación. Debe publicar en la sede electrónica, como no, tanto lo que ha ocurrido, la incidencia, como lo que se amplía, la ampliación de ese plazo, la ampliación concreta de ese plazo que todavía no ha vencido. Y ahora vamos al punto 5, que ya os digo es más general, es más a lo bestia. Cuando como consecuencia de esa ciberincidencia se hayan gravemente, con carácter importante de empaque, afectados, se hayan visto afectados gravemente sistemas, servicios que se utilicen para la tramitación de los expedientes y que puedan ejercer los interesados sus derechos, los que la normativa prevé. Bueno, pues la idea es que también con un podrá, con la facultad, la administración podrá acordar la ampliación general de los plazos de los expedientes, de los procedimientos que regulan las leyes. Y ahora vamos a la inversa, a la reducción. Los dos, tanto el 32 como el 33, tienen que ser motivados. Lo vamos a ver ahora en el artículo 35. Pero en este caso, digamos, el empaque es superior. El fundamento tiene que ser interés público en la reducción, en la tramitación de urgencia. Cuando razones de interés público así lo aconsejen, con esa motivación, se puede acordar esa reducción tanto de oficio como a petición de los interesados. Esta tramitación de urgencia quiere decir o supone que los plazos se reducirán a la mitad, todos los plazos que marca el procedimiento. ¿Todos? No.
salvo los relativos, esta coletilla es muy de pregunta de examen, a la presentación de solicitudes y a la presentación de recursos. Y ahora, como se ha adelantado ya, este tampoco es recurrible, no cabe recurso alguno contra el acuerdo que declare aplicar la tramitación de urgencia, reducir los plazos a la mitad, sin perjuicio del que proceda, igual que antes, contra la resolución final del expediente o procedimiento. Con ello, con el artículo 33, con todos los bloques que hemos ido realizando, hemos terminado el título segundo. Y entonces nos metemos en un título que es básico y fundamental, el título tercero, que lleva por rúbrica de los actos administrativos y en los que, con 3 capítulos respectivamente, nos regula los requisitos en su capítulo primero, la eficacia en su capítulo segundo y algo fundamental, porque va a enlazar con los recursos, con la revisión de oficio, con la declaración de lesividad, la nulidad y anulabilidad, las causas por las que nos podemos cargar lo que previamente hemos hecho. Vamos a estudiar los 3 capítulos, vamos a por ello. Bueno, el capítulo primero, artículos 34 y siguientes, son los requisitos. En este caso os marco en el cuadro 4, producción, bueno, pues de acuerdo con el órgano competente, ajustándose al procedimiento legalmente determinado, el contenido, que tiene que ser conforme también a los fines del ordenamiento. Para mí, el más importante de este trío de artículos del capítulo primero, que sería la motivación, qué actos tienen que ser motivados y en qué consiste esa motivación, y luego ya un artículo que me queda aquí, que me queda como obsoleto teniendo en cuenta todo lo electrónico, un poquito pasado de moda, que es el 36 con la forma. Pero bueno, todos son preguntables y aquí os destaco sobre todo de lo que yo he visto el 35. Pero vamos a ello, el 34 con la producción y el contenido son 2 normas y casi más de lo que tiene que tener como requisito, me importa que si no se cumple va a dar lugar a nulidad o anulabilidad según la gravedad del tema. El no lo has cumplido. Vamos a ver las consecuencias. Bueno, 34. Los actos administrativos que, o bien de oficio, o bien a instancia de parte, dicten las administraciones, tienen que llevarse a cabo por el órgano competente, de acuerdo en nuestro caso con la ley de bases, ajustándose a los requisitos marcados por las normas y, evidentemente, siguiendo los trámites del procedimiento legalmente establecidos. Y lo que os decía, ¿qué pasa si esto no se cumple como requisito? Bueno, pues si es dictado por un órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, nulidad. Si es dictado por un órgano incompetente desde el punto de vista de la jerarquía, anulabilidad. Lo veremos en los artículos 47, 48 y con el procedimiento lo mismo. Si se prescinde completamente del procedimiento, de algo que es básico y fundamental, nulidad. Si falta algo, si hay un defecto de forma que me cause indefensión, anulabilidad. Ya os digo, casi el sí es menos importante que qué ocurre si no lo cumple. Y ahora nos vamos a también una norma de perogrullo, que sería que el contenido, lo que es lo que integra, lo que es la resolución, la chicha, se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y además será conforme a esos fines que la Constitución española determina, los fines de interés públicos famosos del interés general. Bueno, aquí está el artículo 34 y me voy, segundo requisito fundamental, a la motivación. La motivación supone, según el punto 1 del 35, sucinta, breve, resumida referencia a lo que ha acaecido, a los hechos, y a los fundamentos de derecho, a los artículos aplicables, a la fundamentación, al por qué. Bueno, y a la pregunta, con diferentes letras del artículo 35, ¿qué actos tienen que ser motivados? Que luego se van repitiendo a lo largo de la ley en un montón de artículos que encajan en este, que tiene una lista súper completa, súper exhaustiva, serían los siguientes. Bueno, en la primera encaja todo, aquello, todo lo malo, todo lo sancionador, todo lo que es de gravamen, todo lo que es multas, los actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos tienen que ir con el porqué, con la fundamentación jurídica. Segundo, todo lo que es la segunda instancia, el recurso, la revisión, la inadmisión, el arbitraje, ahí lo tenéis, los actos que resuelvan la revisión de oficio, disposiciones o actos nulos, que lo veremos más adelante, recursos administrativos, procedimientos de arbitraje, con laudos arbitrales vinculantes y también los que declaren no sigo, ese es extemporáneo, la inadmisión, me tienen que explicar el porqué. Tercero, en la letra C en realidad tendríamos dos casos que tienen que motivarse. El primero de la letra C requiere sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho a aquellos actos que se separen del precedente, de lo que has hecho durante un montón de tiempo, del criterio que has seguido durante un montón de años anteriores.
Actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, tienes que motivarlo, el por qué. Y además también, letra C, segunda parte, también motivas los actos que se separen del dictamen de los órganos consultivos. Si es vinculante, tienes que seguirlo, pero si no lo es, tienes que motivar el por qué. Seguimos adelante y rige en materia de derecho administrativo un principio básico con excepciones, pero un principio básico que es la ejecutividad inmediata. Por lo tanto, los acuerdos de suspensión, cualquier fundamento, cualquier motivo que lo haya determinado, y también, segunda idea, la adopción de medidas provisionales que iremos viendo en las clases, en la clase siguiente, también, artículo 56, ya dentro del procedimiento administrativo, tiene que estar motivado. Seguimos avanzando y os comentaba 32 y 33 que tiene que motivarse con mayor o con menor fundamento, pero ahí tiene que estar explicado el motivo. Bueno, pues letra E, acuerdos que apliquen tramitación de urgencia, reducción, salvo, ya os digo, solicitudes y recursos que esos no, ampliación de plazos y también, lo veremos un poquito más adelante, aquellos que determinan la realización de actuaciones complementarias. Lo veremos al final del procedimiento. Seguimos adelante. El artículo 77 de la Ley 39 es un artículo fundamental que regula las pruebas. Nos marca que las pruebas pueden rechazarse por el instructor cuando son manifiestamente improcedentes o manifiestamente innecesarias. Sin embargo, igual en el 77 que en el 35, nos marca que tienen que ser motivados aquellos actos que rechacen esas pruebas que los interesados han propuesto en su defensa o para conseguir lo que pretenden. Seguimos adelante y tenemos a continuación más causas. Tenemos dos en realidad. Bueno, también se motivan, letra G, los actos que acuerden terminar el procedimiento porque ya no hay, por imposibilidad material, por causas sobrevenidas, ha desaparecido el objeto, ya no existe razón. Y también se motivarían, lo vamos a ver también en otro precepto más adelante, aquellos actos que acuerden recula la administración, ha empezado ella y desiste de seguir, acuerden el desistimiento de la administración en procedimientos que empiece ella misma, que empiecen de oficio. Y tenemos a continuación las dos partes, los dos tipos de procedimiento, mejor dicho, que también regula la 39. El sancionador, por una parte, y la responsabilidad patrimonial. Bueno, pues del sancionador, lo veremos también más adelante, entronca con los artículos 89 y 90 de la Ley 39, tanto la propuesta de resolución del sancionador que lleva a cabo el instructor como la propia resolución sancionadora tiene que ir atada, tiene que ir motivada con las pruebas, con los hechos, con todo lo que condiciona la resolución final. Y en el caso de la responsabilidad patrimonial, también tiene que fundamentarse, también tiene que estar motivada la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial con el nexo causal, con la evaluación económica del daño, lo iremos viendo. Bueno, y por último, letra I, también tenemos otros dos casos. El primero, hay actos reglados, que son aquellos que están, digamos, delimitados y que no podemos poner ningún tema discrecional, y hay actos discrecionales en los que pues, hay una horquilla de sanción o podemos no concederlo. Bueno, pues esta es la idea. Los actos que se dicten ejercitando por las administraciones potestades discrecionales tienen que ir bien motivados, bien atados. Y además, última puntadita, aquí permite ley o reglamento, las dos cosas, las dos fuentes, también tendrán que ir motivados aquellos que así deban aparecer, deben motivarse en función de ley, disposición legal o disposición reglamentaria de carácter expreso. Bueno, sigo avanzando y a continuación tenemos una norma especial que tiene que ver con oposiciones, con concursos, con méritos, procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en la que hay que motivar con fundamento, de acuerdo con la convocatoria, marcando previamente todo bien para que luego no haya problemas en la justificación. Es el punto 2, la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos, los ejemplos que os he marcado, los procedimientos en que estamos luchando por algo económico, por una plaza, por lo que sea, de concurrencia competitiva, ha de realizarse de conformidad con las convocatorias, con sus normas, y otra idea fundamental, debe siempre, en todo caso, sin excepción, quedar fundamentado en el procedimiento, en la carpetita, los fundamentos, las bases, los motivos de la resolución que al final se hubiera adoptado. Bueno, seguimos avanzando, como os decía, y nos metemos en el último artículo del capítulo primero, en el último requisito que es la forma. Bueno, vamos a la primera norma. Tal y como hemos visto ya, tal y como intuimos, en los documentos lo hemos visto con la misma regla, los actos administrativos, cómo se llevarán a cabo, cómo se producirán, primero por escrito,
Segundo, a través de medios electrónicos. Pero la misma salvedad que antes, a menos que su naturaleza exija mejor una forma más adecuada de expresión y constancia. Ahora bien, dicho eso, que sería la norma general, la regla básica en el momento en el que nos encontremos, tenemos una segunda norma, porque nos marca a continuación que en aquellos supuestos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia verbalmente, la constancia escrita, el documento que marque esa constancia, que tenga que estar como documento de prueba, como documento que certifique la constancia escrita de ese acto cuando sea precisa, cuando se requiera por la norma, se va a efectuar, se va a llevar a cabo y se va a firmar por el titular, dos posibilidades, por el titular del órgano inferior o bien por el funcionaria que la reciba oralmente. Y además con un requisito, expresando en la comunicación la autoridad de procedencia, quién es verdaderamente el competente, el que lo ha emitido. Además, si se trata de actos que son resoluciones, que son las de empaque, que son las decisiones finales, que decide el expediente, que decide el procedimiento, hay una regla complementaria. El titular de esa competencia, el que la tiene, debe autorizar, lleva una obligación, una relación, una enumeración de las que haya dictado verbalmente con expresión de su contenido. Y por último, algo que se realiza bastantes veces y que tiene que ver con la forma, que es el tema de, bueno, pues refundición, es decir, varios nombramientos, varias licencias, varias concesiones, se hace uno y luego ya se delimita la individualización de cada persona, de cada propietario, de cada uno de los funcionarios. Bueno, pues esta es la idea. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos que sean de la misma naturaleza jurídica y nos pone como ejemplo nombramientos, concesiones, licencias, es una posibilidad, pero es muy bueno para la eficacia, para la rapidez, para la simplicidad. Podrán refundirse solo en un acto que se acordará por el órgano competente y que además, como complemento, delimitará o especificará las personas o bien otras circunstancias que permiten individualizar para cada uno lo suyo, las consecuencias, los efectos para cada uno de los interesados. Bueno, y seguimos adelante y nos vamos dentro de este título tercero de los actos al capítulo segundo. En el capítulo segundo del título tercero, bajo la rúbrica de la eficacia de los actos, hay artículos fundamentales. Os destaco los artículos 40 y siguientes con el tema de la notificación y la publicación, básico y fundamental, que enlaza además con el punto anterior, con los efectos. Bueno, de momento en esta clase vamos a ver lo primero, las reglas básicas, y luego ya nos encajará la notificación y la publicación en la clase siguiente. Bueno, pues aquí en la eficacia vamos a ver artículos 37 y siguientes, la inderogabilidad singular, que es un principio básico que alguna vez han preguntado, bueno, la ejecutividad, que en realidad se remite a otras partes de la ley, y los efectos, que ya os digo, enlazaremos con la notificación y la publicación. Bueno, pues antes de ver qué significa, qué supone, qué consecuencia tiene la inderogabilidad singular, en la de inderogabilidad singular, en esta norma, aparece una palabra que es la resolución administrativa y aparece otra palabra que es la disposición de carácter general. Es básico entenderlo para ver qué delimita este artículo. Eso lo primero. Y por otra parte, la idea o el espíritu de esta norma es que la administración no solamente en sus reglamentos digamos, tiene que respetar el principio de fuentes, tiene que respetar la jerarquía normativa, evidentemente con la ley que estaría por arriba y con la Constitución que está en la cúspide, sino que la administración pública no puede hacer lo que le dé la gana en sus actos, sino que incluso tiene que respetarse a sí misma, respetar sus propias disposiciones. Por lo tanto, ¿qué sería la disposición? La ordenanza reguladora de la convivencia. ¿Qué sería la resolución administrativa? La resolución sancionadora de la alcaldía por la que se impone una multa por violación de esa ordenanza. Bueno, pues una tiene que estar subsumida en la otra, aplicada con la ordenanza. Bueno, pues esta es la idea. Las resoluciones administrativas particulares no pueden ir en contra, no pueden vulnerar aquello que marca el contenido, una disposición de carácter general. Y además nos aclara que aunque aquellas, la resolución, el tema del procedimiento, la resolución final, la lleve a cabo un órgano de igual jerarquía o incluso de superior jerarquía, difícil pero podría ser, del que dicta esa disposición general. ¿Y cuál es la consecuencia si esto no se respetara? Lo tenéis a continuación. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren
esto, lo determinado, lo especificado, lo normado en una disposición reglamentaria y además de esto, todas aquellas que incurran en las causas del artículo 47 que próximamente estudiaremos. Bueno, el artículo 38, ni chicha ni limoná, un artículo muy pequeñito y se remite a artículos posteriores. 38, los actos de las administraciones que estén sometidos o sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, se podrán ejecutar con arreglo a lo que marca esta ley. Por lo tanto, nos deja ahí, digamos, el misterio para más adelante resolverlo. Y nos vamos al último de la clase de hoy, que ya os digo, encaja con la notificación y la publicación, que son los efectos. Bueno, muchísimas veces en exámenes, pero que son exámenes fáciles los que la contienen, aparece esta regla. La idea es la legitimación, la legitimidad de la administración, lo buena, el interés público que persigue. Por lo tanto, los actos de las administraciones públicas que estén sometidos al derecho administrativo, ley 39, 40, contratos, lo que sea, se presumen válidos sin perjuicio del recurso y además producen efectos, producen consecuencias, las que persigan, aquí lo tenemos, desde la fecha en que se dicten. Esa sería la regla. Pero digamos que la importancia son las excepciones y lo que se pregunta más es el salvo que en ellos se disponga otra cosa, que sería, yo os digo, la primera excepción, el salvo fundamental. Pero es que además esa eficacia no puede operar o puede no operar hasta pasado un tiempo, es decir, queda demorada hacia adelante, o bien, eso sí, con carácter excepcional, puede ir hacia atrás con carácter retroactivo. La retroactividad, al ser excepcional, tiene que atarse bien, no puede perjudicar a intereses o a derechos de terceros, tiene que estar, de acuerdo con la irretroactividad, muy atada. Pero vamos a los dos casos, punto 2 y punto 3 de este precepto. La primera, la eficacia quedará demorada, espera, cuando así lo exija el contenido del acto. Os pongo aquí algún ejemplo, el nombramiento del funcionario hasta la toma de posesión, de acuerdo con el TREBEP, de acuerdo con el texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público, no es efectiva, o bien la apertura de un local a enero o a la fecha que lo hubieras pedido. O bien, y esto es donde nos encaja estos preceptos con lo que veremos a continuación, el bloque de la notificación-publicación, o esté supeditada, sometida a que tenga que estar notificada, a que se tenga que producir notificación o bien publicación o bien aprobación por un órgano superior. Queda demorada cuando sí lo exija el contenido o esté supeditada, esté condicionada a notificación, publicación o aprobación. Vamos adelante, vamos hacia adelante, punto 3, y tenemos el tema de hacia atrás, retroactivamente. Con carácter excepcional, puede otorgarse eficacia retroactiva a aquellos actos en los que se cumplan determinadas condiciones y se respeten ciertas garantías. Vamos a ello. Cuando se dicten en sustitución, que además aquí, otro precepto de más adelante, el 52 se remite. Hay que encajar bien los artículos. Bueno, ya os digo, podrá otorgarse eficacia retroactiva a esos actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y aquí es donde nos encaja con la nulidad, anulabilidad que veremos, y también cuando produzcan efectos buenos, favorables, positivos a los interesados o al interesado individual, siempre que, eso sí, los supuestos de hecho, las bases, las necesarias para aplicarlo, existieran en ese momento temporal, en esa fecha en que esa eficacia retroactivamente se diera y además no se lesionaran derechos o intereses legítimos de otras personas. Bueno, seguimos avanzando y nos encontramos con dos números más. El punto 4, bueno, dos preceptos que además uno de ellos ya lo hemos tocado y nos encaja con la ley de la jurisdicción contenciosa. Además, os va a sonar el punto 5. Punto 4, en primer lugar, las normas, los actos dictados por los órganos de las administraciones públicas, bien en el ejercicio de su competencia. La idea es que tienen que ser respetadas, tienen que ser observados por el resto. Deberán ser observadas por el resto de órganos administrativos, incluso aunque no dependan desde un punto de vista de la pirámide de la jerarquía entre sí, o incluso si pertenecieran o pertenezcan a otra administración. Principio de respeto, principio competencial básico. Y ahora me voy al punto 5. Ya os digo, os va a sonar con algo que ya hemos visto en el artículo 22. Cuando una administración pública tenga que emitir, tenga que dictar en su competencia un acto, una actuación que tenga por base, por fundamento, por sustento, el dictado por otra administración pública diferente,
AG, Comunidad de Madrid, por ejemplo, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid. Y la primera, la que tiene que dictar en ese acto, considera que lo que ha hecho la segunda es ilegal, puede mandarle un toque, un requerimiento previamente para que anule, para que revise, de acuerdo con la ley 2998, de acuerdo con la ley de la jurisdicción contenciosa en su artículo 44. Y si se rechaza ese requerimiento, ir ya a los juzgados. Podrá interponer recurso contencioso administrativo. Y enlazando con el artículo 22 que vimos, 22.2, se suspenderá. Esto se va a parar, el tiempo se va a parar. En estos supuestos, en estos casos, quedará automático suspendido el procedimiento para dictar resolución y ya sabemos 22.2 en el mismo sentido con relación al plazo máximo para resolver y notificar. Bueno, vamos a quedarnos ahí en la clase de hoy. En las clases siguientes vamos a ver algo fundamental que os voy a intentar explicar antes de ver el tenor literal y memorizar los artículos 40 a 46. Vamos a ocuparnos de, para terminar este título, notificación, publicación, nulidad, anulabilidad, convalidación, elementos fundamentales.